No podía irme de Bulgaria sin probar el famoso Banitsa contigo de testigo. Esto está espectacular. Grabé de esa manera rápido, gente buena, porque he prohibido grabar. Pero venir hasta Bulgaria y no mostrarte a ti el interior de esta iglesia ortodoxa es como no venir. Me encuentro en Sofía, Bulgaria, una maravillosa ciudad, una de las ciudades más económicas de Europa, si no me atrevo a decir que la primera, en su segunda parte. Esta es una ciudad maravillosa que tienes que visitar, es una ciudad encantadora, una ciudad llena de magia, de gente no tan amable, pero sí muy respetuosa. Gente que está en lo suyo. Pero es una ciudad que vas a disfrutar. Confieso que vine a esta ciudad por venir, pero me he conseguido con una excelente recepción en cuanto a su belleza, su cultura, sus tradiciones y sobre todo sus formas típicas de decir sí al decir no. Es algo totalmente cómico, pero aquí continuamos recorriendo esta maravillosa ciudad, la ciudad de Sofía, la capital de Bulgaria. Si no has visto mi primera parte, aquí te voy a dejar el link para que vayas y lo veas y así disfrutes de todas las maravillas que esta ciudad te puede brindar. Aquí continuamos recorriendo Sofía en su segunda parte. En el centro de Sofía se encuentra la famosa Plaza de la Libertad. Es una plaza súper inmensa y aquí te voy a mostrar lo que la hace mágica. Estamos en otoño y el color de las hojas de los árboles es una espectacularidad. Cuando vengas a Sofía tienes que venir a este lugar y disfrutar de este paisaje. Hazlo en otoño porque es cuando se puede apreciar los colores más bonitos. Algo que tienes que tener presente en Sofía y en Bulgaria en general es que aquí se utiliza el alfabeto cirílico, que es el mismo alfabeto que se utiliza en Rusia y otros países. Muy importante para el turista, muchas capitales, muchas ciudades siempre tienen sus letreros en inglés y en su lengua original. Eso no pasa en Bulgaria. Ellos son muy arraigados a su historia, a su cultura, así que es bastante difícil poder leer cuando vas a un restaurante, cuando vas a cualquier sitio, porque todo está en el alfabeto cirílico. Es sumamente complicado, sobre todo las señalizaciones de tránsito, e incluso cuando vas a utilizar el GPS colocas el nombre en español o en inglés y no te lo lee. Tienes que utilizar un traductor y siempre pegar escrito cirílico para que te pueda dar la ubicación. Tienes que estar pendiente de eso. De igual manera, Bulgaria pertenece a la comunidad europea, pero no al 100%. Si tú vienes en un vuelo desde Madrid, desde Francia, desde Italia, vas a aterrizar como un vuelo doméstico y no te van a pedir ningún tipo de pasaporte. Pero si vienes por tierra, sí tienes que hacer migración terrestre. A partir del 1 de enero del 2026 se estima que van a estar 100% homologados con la Comunidad Europea. Otra cosa que tienes que estar pendiente, a pesar de que es la Comunidad Europea, no se utiliza o se rige por el euro, se rige por la leva. Y para que tengas un estimado en conversión, una leva es aproximadamente 0,60 centavos de dólar. Muchos sitios no aceptan tarjeta, por lo que te recomiendo en el aeropuerto siempre sacar algo de efectivo. Este es uno de los sitios imperdibles, icónicos de Sofía, Bulgaria, que tienes que visitar. La famosa Catedral de Alexander Nevsky. Fue construida a finales del siglo XX. La Catedral de Alexander Nevsky honra a los soldados rusos que ayudaron a liberar Bulgaria del Imperio Otomano. Es el corazón espiritual del país y uno de los templos ortodoxos más grandes del mundo. Aquí te presento la famosa Catedral Alexander Nevsky. Wow, esa catedral me dejó sin palabras. Una belleza. Es un arte demasiado lindo, demasiado bonito. Bulgaria es un país maravilloso. Cada vez que conozco un destino nuevo, digo, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? Estoy fascinado, gente buena. Bulgaria, a pesar de que es un país independiente, tiene su propio idioma, tienen sus propias leyes
y tienen su propia cultura, es un país que siempre ha estado conectado con Rusia, especialmente en el pasado, y esta estatua habla mucho de ello. Ese señor que ven allí es Alejandro II y es conocido como el Libertador, y fue quien ayudó a libertar Bulgaria de los otomanos. Está ubicada cerca de la Catedral de Alexander, a casi 2 cuadras está esta estatua que honra a Alexander II, mejor conocido como el Libertador. No sabía que había un libertador en estos lares, porque nosotros en Venezuela tenemos uno, pero aquí lo aprendimos. Esta maravillosa estructura es la famosa Universidad de Sofía, de nombre Clemente Orit. Es una institución de educación superior más antigua y prestigiosa de Bulgaria. Fue fundada en 1888, poco después de la liberación de Bulgaria del Imperio Otomano, y el nombre es en honor a San Clemente Orit, discípulo de Cirilo y Metodio, creadores del alfabeto glagolítico. Está ubicada en el centro de Sofía, frente al Parlamento y el monumento del zar Alejandro II. El edificio principal, inaugurado en 1934, es uno de los más emblemáticos de la ciudad. Hay un dato curioso aquí en Sofía, que hay un sitio muy icónico que se le conoce con el nombre del cuadrilátero de la tolerancia religiosa, y es porque en cada esquina, en las 4 esquinas, está una iglesia católica, una iglesia ortodoxa, una mezquita musulmana y una sinagoga judía, y se le conoce con ese nombre porque sí se puede convivir cada quien con su religión y respetarse uno a los otros. Si quieres ver más detalles del cuadrilátero de la tolerancia religiosa, aquí te dejo el link del primer video sobre Sofía, donde te grabo todos esos detalles. Esta bella iglesia que ves aquí es conocida como la iglesia rusa de San Nicolás el Milagroso. Fue construida en 1907 para la comunidad diplomática rusa, de estilo neorruso, con cúpulas doradas de forma de cebolla y mosaicos coloridos. Súper bonito este lugar. Sofía lleva casi 3000 años siendo habitada. Tracios, romanos, otomanos, soviéticos, cada uno dejó algo, y la ciudad no borró nada. A 2 cuadras de un edificio estalinista hay una iglesia del siglo IV. A 100 metros de esa iglesia, una mezquita del siglo XV. Todavía en uso, no es un museo al aire libre, es una ciudad que simplemente nunca tuvo tiempo de elegir una sola identidad. Y eso, cuando lo ves en persona, no se parece a ningún otro lugar de Europa. Esta es la sede de la presidencia de la República Búlgara. Y estos soldados que están allí son los integrantes de la Guardia de Honor. Esta estructura que ves detrás de mí es conocida como la Rotonda de San Jorge y es la construcción más antigua de Sofía en Bulgaria. Primero fue un templo romano, luego una mezquita y ahora es una iglesia ortodoxa, y sobrevive entre rascacielos como que si el tiempo se hubiese detenido. Grabé de esa manera rápido, gente buena, porque he prohibido grabar, pero venir hasta Bulgaria y no mostrarte a ti el interior de esta iglesia ortodoxa, la más antigua de toda Bulgaria y Sofía, es como no venir. Así que allí pudiste ver la construcción más antigua de toda Sofía y de toda Bulgaria. Aprovechando que estaba pasando por aquí, este es el cuadrilátero de la tolerancia religiosa que te hablé. Aquí tenemos la sinagoga, posteriormente allá está la iglesia católica, aquí está la mezquita y justo al lado está la sinagoga judía. Thank you. Thank you. Gracias. No podía irme de Bulgaria sin probar el famoso banitsa, que es un pastel de hojaldre, de masa de hojaldre, relleno de queso blanco, que se le conoce con el nombre de sirene, y es una de las comidas típicas, principalmente en el desayuno o a cualquier hora. Me han dicho que es súper rico, vamos a probar aquí contigo de testigo. Esto está espectacular. Es como un queso blanco derretido, saladito, rico,
Y la masa de hojaldre tiene como un sabor medio dulzón. No te imaginas lo divino. 20 puntos. Banitsa. Uno de los datos interesantes sobre el alfabeto cirílico y que los búlgaros se sienten muy orgullosos es que fue inventado aquí, fue creado en Bulgaria y luego replicado a otros lugares, como lo es principalmente el ruso. Así que cuando veas un escrito ruso, su alfabeto fue creado en Bulgaria. Datos interesantes que me voy documentando mientras voy conociendo países y todo va encajando como un rompecabezas. Para obtener el final de qué, no lo sé, pero son datos interesantes que desconocía y que hoy en día tengo la virtud de poder mostrarte a través de esta mi pantalla, este mi canal. Así que el alfabeto cirílico fue creado en Bulgaria. Esto es lo que es mi hotel en Sofía, es de la cadena Best Western. Y lo más interesante de todo es que la habitación por noche sale en $35. Es un hotel un poco antiguo, pero muy cómodo. Sofía es una ciudad encantadora, una ciudad muy tranquila, con una arquitectura impresionante y con una comida muy deliciosa. Si no conocías este lugar, trázate un tiempo para que lo visites porque vas a quedar fascinado. Y sobre todo, al bajo costo que es, porque es muy económica en todos los aspectos. Hemos llegado al final de esta segunda parte de Sofía, en Bulgaria. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por llegar hasta aquí. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Nos vemos en el próximo destino. Chao, chao.